Y ahora le presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata del doctor Roberto Rosario Márquez, miembro de la Dirección Política y coordinador del sector externo del partido Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias aquí, ¿verdad?, a cada uno de ustedes que me dan la oportunidad de acceder a la gran cantidad de televidentes, ¿verdad?, que le dan seguimiento a los temas que trata Matinal 5. Sí, miren, aquí mismo en Matinal hablamos un tema sobre un ruido que había dentro de la Fuerza del Pueblo. En Contacto, un programa los domingos en Telecentro, ahí yo fui un poquito más, dije que eso era un invento, que ojalá le salga bien al que lo está inventando dentro de ese partido, pero dividir las simpatías hacia el 28 entre Omar, que es un joven que tiene talento y tiene, le ganó al poder como senador, pero está, y todo el mundo sabe que Leonel Fernández, y él lo ha dicho, que él salió ganancioso en estas elecciones porque sacó 30%, sacó 43 legisladores, incluyendo el senador del Distrito Nacional, que es su hijo. Pero me gustaría que usted, porque hubo una reunión en el día de ayer, me gustaría conocer en qué anda esto, de dónde sale esa estrategia y si eso se va a continuar. Mira, exactamente en la noche de ayer se realizó la reunión ordinaria de la Dirección Política, que se reúne todos los lunes, y se hizo una discusión de la coyuntura política y también se introdujo ese tema que tú señalas en la reunión de la Dirección Política. Y se tomó una decisión unánime, o mejor dicho, se retomó una decisión que había en la Dirección Política, y fue que nosotros habíamos acordado en la Dirección Política que el Congreso del Partido Fuerza del Pueblo tenía dos fases. Una primera fase que tiene que ver con la discusión de los elementos políticos y programáticos de la Fuerza del Pueblo, estatuto, línea política, actualización de coyuntura, un conjunto de elementos que se están discutiendo, y entonces una segunda fase que es la fase de elección. Entonces ayer se ratificó que hay una decisión interna tomada en la Dirección Política de que deben suspenderse todas las promociones a cargos internos y externos, hasta tanto concluya la fase definitoria de las líneas generales de la Fuerza del Pueblo, la estatutaria, programática, cada uno de los aspectos que están siendo definidos. Y una vez entonces ya concluya esa primera fase, en la segunda fase vamos a entrar a la fase de elección de los que van a ser secretario general, de organización, de cada una de las carteras que tiene la Fuerza del Pueblo, y obviamente pues ahí ya veremos cómo vamos a tratar de cara al futuro el problema de las aspiraciones políticas. ¿Existe la posibilidad dentro de la fuerza, pero existe la posibilidad dentro de la Fuerza del Pueblo que en el 2028 haya un candidato presidencial que no sea Leonel Fernández? Sí, para terminar la idea, lo que quiero dejar claro es que ayer se ratificó a unanimidad que los compañeros deben suspender las promociones a cargos internos y a cualquier otro tipo de aspiración externa, porque por decisión unánime de la Dirección Política no es el momento para el tratar esos temas. Pero había un tema de aspiraciones, porque... Entonces eso voy. En relación al tema de las aspiraciones, mira, yo diría que nosotros estamos ahora mismo en un momento especial y en una posición privilegiada de lo que es el panorama político de la República Dominicana. Nosotros somos un partido que ya estamos consolidados como la principal fuerza política opositora en la República Dominicana y tenemos un liderazgo unificador de todas las fuerzas al interno de la Fuerza del Pueblo y también los que simpatizan por nosotros hacia afuera. El presidente Fernández, que está en plenitud de salud y en una edad de madurez adecuada, logró conquistar el 30% del electorado en unas elecciones donde incluso, eso se sabe públicamente,
ni siquiera teníamos recursos para pagarle a los delegados el día de las elecciones. Es decir, que es una votación sólida, fruto de un liderazgo acumulado por su ejercicio en la vida pública y política del presidente Fernández. Y eso nos da una ventaja competitiva. Si tú me dijeras el día de hoy, casi unanimidad al interior de la Fuerza del Pueblo, nosotros vemos que el camino más corto para llegar a la dirección del Estado, para poder implementar las políticas que proponemos para resolver la crisis que vive la República Dominicana, es a través de Leonel Fernández. Obviamente, no es el momento de escoger a Leonel o cualquier otro compañero que pudiera aspirar, porque como es normal en los partidos políticos, hay gente que aspira y precisamente se organizan en los partidos políticos porque tienen aspiración o quieren servirle al país a través de esos partidos. En ese caso, no es el momento para entrar en esa discusión, pero sí es evidente, y eso quedó claro en el día de ayer, que la Fuerza del Pueblo gira alrededor del liderazgo de Leonel Fernández por lo que ha aportado a la sociedad y por lo que significa Leonel Fernández para el momento que estamos viviendo. Miren. Doctor, y todo eso está muy bien, pero aquí hubo señalamientos agresivos de parte de Rubén Maldonado hacia específicamente Félix Bautista por un tema de sencillamente manifestar que él era fernandista y que sencillamente apoyaría a uno u otro. Y aquí Rubén de lo mínimo que habló fue de una división partidaria si se contemplaba en este momento la posibilidad de una candidatura de Omar Fernández. Y aquí eso, bueno, cayó como una bomba. Está mostrando un nivel de conflicto familiar que en sentido general parece inexistente. No, en la Fuerza del Pueblo no hay conflicto ni político y en esa familia tampoco lo hay. Y ayer cuando vimos ese tema, tanto con la intervención del compañero Rubén como de otros compañeros, el caso de Félix Bautista, quedó claro que ese tema quedó sepultado. Sí, quedó claro que ya a nivel público ni interno se puede tratar ese tema hasta que no vayamos a la segunda fase del Congreso, que corresponderá a la elección de los cargos internos del partido. Y respecto a la posibilidad de que pudiera alguien aspirar a la presidencia o a cualquier cargo de elección popular, porque hay compañeros que pueden aspirar a alcalde, que pueden aspirar a senadores, a diputados, esa es una fase que todavía no ha sido abierta al interior de la Fuerza del Pueblo. Obviamente, en ese sentido, lo que yo sí vuelvo a decir es que en la reunión de ayer sí volvimos a retomar los temas que el pueblo necesita que se retomen. Y a propósito de eso, ya en los próximos días estaremos definiendo lo que será una evaluación de estos 100 días de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Abinader, porque una de las cosas que vimos ayer es que el gobierno pareciera que está terminando y no que está empezando. Hay una especie de agotamiento en la población, hay una especie de hartazgo y de desesperación que puede conducir al país hacia momentos superados de inestabilidad económica y política. Pero el Banco Central da como en el día de hoy cifras halagüeñas, habla de un crecimiento económico de un 5.1%. El Fondo Monetario Internacional habló de eso mismo, se habló de que la República Dominicana a nivel internacional ha crecido. Mira, lo que pasa es que la economía y el desarrollo y el desenvolvimiento económico de un país no se construye en 2 días. Cuando el presidente Fernández llegó a la administración del Estado y cosechó una buena gestión, también de alguna manera fue el resultado de lo que heredó. No, eso viene de hace 20 años. Fue el resultado de lo que heredó. El presidente Abinader de alguna manera se benefició de las gestiones de gobierno que encabezó el presidente Fernández y posteriormente el presidente Medina. Pero la verdad es que en esta administración, estos 4 años de gobierno que concluyó, pero que la gente cree que el nuevo que estamos empezando es como si estuviéramos terminando, luce que el gobierno está desenfocado y desorientado y está introduciendo una serie de elementos que preocupan a la población. Mira, por ejemplo, están esas cifras macroeconómicas, perfecto, pero tú te encuentras con que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos un banco agrícola que está diseñado y orientado para asistir a los pequeños y medianos productores. Pero ocurre que aquí los funcionarios públicos se están prestando el dinero del Banco Agrícola en millones. O sea, esos son los pequeños y medianos productores que el Estado Dominicano debe destinar los recursos para que ¿Pero y cuáles son esos funcionarios que están...? Eso está en la palestra pública. Ahí se está señalando senadores y ministros que se han beneficiado
de préstamos. Ese dinero no está diseñado para que se autopresten los funcionarios del gobierno y los legisladores. Eso está para los pequeños y medianos productores que tienen necesidad de financiamiento público. Pero tú te vas ahora mismo al gobierno. El gobierno, señores, pareciera que ha fracasado. Estamos hablando de un gobierno que solicitó más de 70 millones de pesos de Aerodón por adelantado para construir una serie de obras. No ha terminado una. Ese gobierno ofreció, por ejemplo, que iba a terminar en Santo Domingo Este, iba a construir, que hace mucha falta, una universidad, hace 4 años y no han dado un solo Picasso siquiera para iniciar esa obra. Este gobierno firmó 2 pactos, recibió el pacto eléctrico que firmó Danilo Medina y recibió el pacto eléctrico que en el 2021 suscribió este propio gobierno. Y la electricidad está peor que nunca. Ahora mismo hay más pérdidas, se disparó lo que es el gasto corriente, y en adición a eso no se ha modernizado, que fueron los 3 elementos fundamentales que se tomó en el pacto eléctrico. Este gobierno introdujo una ley que afectó el desarrollo de lo que son las funciones propias de los medios de comunicación, que fue la ley DNI, y aunque consensuó supuestamente que iba a modificar esa ley, al día de hoy todavía, teniendo el control absoluto del Congreso, no termina de modificarla. Y vi hoy que los miembros de la Sociedad Dominicana de Diario tuvieron que pronunciarse precisamente porque, consono con la filosofía de la ley del DNI, ahora quieren prohibir que los elementos que se discuten en los tribunales, en los juicios, sean de conocimiento público. Eso no es el gobierno. Es el Poder Judicial. Es el Poder Judicial. Sí, pero es un Poder Judicial que ha sido restaurado de alguna manera y modificada su composición en el gobierno pasado, donde hay una influencia decisiva del partido de gobierno. Pero el presidente sigue siendo Henry Molina y también el vicepresidente. Me dijeron que hacía mucho que los antiguos amigos de Luis Henry no lo veían. Bueno, es que él es presidente de la Suprema, no puede reunirse con dirigentes políticos, y a pesar de que era miembro de... ¿Y por qué? O sea, los miembros de las altas cortes son marcianos, son enemigos de todos los amigos que tenían. Bueno, pues se supone que debe tener una independencia. No, óyeme bien. El que tú seas miembro de una alta corte, cual que sea, no implica que tú eres un antisocial, que tú sencillamente estás fuera eso no es correcto. Bueno, pero lo relevante no es la vida social del presidente de la Suprema, es en qué medida las actuaciones del Poder Judicial las podemos acercar al gobierno. No quiero personalizar en Luis Henry, de quien tengo una buena relación. No es el tema. Lo que quiero decir es que la decisión que se está adoptando en el Poder Judicial es consona con un ambiente generalizado que hay en el Estado Dominicano de querer restringir el acceso de los medios de comunicación a las fuentes de información, pero sobre todo a la libertad de expresión y a la intimidad familiar de la persona. Porque yo lo vi a ustedes aquí expresar su enojo, ¿por qué no decirlo así? Cuando aquí se aprueba esa ley que permite que la gente se pueda meter a tu casa y que pueda ver si tú comes o no comes, qué ves de televisión, qué no ves y qué habla con tus hijos. Y sin embargo, insisto, aunque se llegó a un acuerdo sobre eso, al día de hoy todavía no ha sido modificada y esa ley sigue vigente. Entonces, paralelo con eso, el Poder Judicial toma una medida que va en esa misma orientación. No sé si me captan. O sea, al final es como si hay un ambiente dirigido a querer restringir y a querer controlar la información. Me preocupó la insinuación tuya, Roberto, de que el Poder Judicial estaría mangoneado por el Poder Ejecutivo. Bueno, la composición de los órganos del Poder Judicial en los últimos 4 años han sido asignadas por las elecciones que se han hecho bajo el mandato de Luis Abinader. Pero se supone que son independientes y es un poder del Estado. Y lo fueron en los años pasados también, sigue siendo igual. Pero la composición, los órganos que incidieron en su elección, están bajo la influencia de Luis Abinader. Eso es como el Procurador General que vamos a elegir. Para que me excuse. El Procurador General, el Procurador General va a ser independiente, pero propuesto por el Presidente de la República y el Consejo de la Magistratura lo va a elegir. Pero va a ser independiente. No lo va a elegir, lo va a ratificar. No sé si me entiende, ¿verdad? Doctor, a propósito de su juicio, ha dicho el presidente Hipólito Mejía que no cree en la justicia dominicana.
porque él conoce sus estructuras. Bueno, pero precisamente lo ha dicho un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno que no tiene creencia en eso. Y yo te diría que de alguna manera es una expresión que le hace daño al Partido Revolucionario Moderno porque precisamente está poniendo en duda la independencia que ha pregonado el presidente de la República, que tiene el Poder Judicial. Aunque eso precisamente es una aunque respuesta. parece que es un juicio que el presidente Mejía lo construyó cuando sometió al senador de Baní, que lo acusó de narcotráfico. Mira, yo te diría que eso no fue construido. Yo creo que eso viene de lejos porque es un concepto que tiene el presidente Mejía de cómo se maneja el Estado y cómo él ve el funcionamiento del Poder Judicial. Yo diría que el Poder Judicial en los actuales momentos necesita una renovación. Yo que ejerzo, ayer yo tenía, por ejemplo, 2 audiencias y pude darme cuenta y veo que necesita remozarse, necesita relanzarse. Yo recuerdo el funcionamiento del Poder Judicial en los periodos de Jorge Subero, que sin duda logró avances importantes. Decía, en su dijo una funcionamiento. información estos días, como que habían reducido la mora judicial. ¿Eso se siente en los tribunales? Habría que ver a qué le llaman la reducción, porque todavía la Suprema en algunas de sus salas tiene sus 4 o 5 mil expedientes sin fallar, para poner un ejemplo. Y aquí, aunque se redujo el tiempo en que se deben conocer los expedientes que están vinculados al área del Poder Judicial, del área penal, aquí hay gente que todavía tiene 2 y 3 años y sus casos no han sido conocidos. Hay una lentitud y hay una cantidad enorme de presos preventivos que no debiera existir. O sea, la reforma que se introdujo al Poder Judicial precisamente era para que ciudadanos que de alguna manera se encontraban en prisión preventiva Ahora, ¿cómo tuvieran que esperar. Es más, agravado podemos? con el hecho de que ahora cuando los expedientes duran determinado tiempo, simplemente se supone que ya el Poder Judicial tuvo tiempo para decidirlo y si no lo decidió, pues se caduca, ¿verdad? Ayer que se celebraba, el 25, ¿verdad? Se celebraba el Día de la No Violencia. Ayer. Creo que fue el Listín Diario publicó una historia de una joven muerta y era la historia de la mamá contando todo eso. Y creo que era Laura que mencionaba en un dato que trajo el documento, que revelaba a la señora. ¿Fue cuántas? 20 veces fue. 20 veces la hicieron ir al tribunal a enfrentarse con el asesino de su hija. Yo me imagino que esa señora estaba destrozada. Porque una sola vez que tú veas al asesino de tu hijo es suficiente para que tú te desborones. Y si encima de eso tienes que irlo a ver 20 veces, es para que esa es la mejor muestra de hasta dónde el Poder Judicial no está respondiendo a las expectativas que se ha creado. Doctor, Pero yo quiero... pero antes de salir del Poder Judicial, porque estamos en la antesala de la convocatoria de un Consejo Nacional de la Magistratura, que va a tener a su cargo la designación de por lo menos 4 o 5 jueces en la Suprema Corte de Justicia que tienen su mandato ya vencido. Preocupa que tenga la percepción de que hay ese nivel de cercanía con el Poder Judicial y el gobierno, porque significaría entonces que eso es una influencia que tiene vocación a profundizarse. Sí, porque ahí Mira, hay a la opción propósito- de ratificar o de cambiar. Claro. Sí. Bueno, a propósito de eso, yo vi un comunicado que emitió la Sociedad Dominicana de Diario, lo vi que salió una página publicada en el periódico El Nuevo Diario, que tiene que ver con el tema del Poder Judicial y de la percepción que hay en la población de la restricción del acceso a los medios y a las fuentes. El Poder Judicial trató de tomar una decisión de que no se pudiera acceder a él. Y ocurre que es en la antesala de un periodo en que una buena cantidad de magistrados deben ser evaluados por su desempeño, y eso va a conducir a que unos queden fuera y a que otros puedan ser ratificados. Eso va a permitir que de alguna manera los medios de comunicación van a poder conocer de esa evaluación y de ese comportamiento. No quiero decir que necesariamente esa decisión esté inspirada en esa coyuntura, pero no hace bien. Yo creo que el Poder Judicial debiera de alguna manera revocar esa decisión, debiera permitir el acceso abierto a todo, incluyendo a sus evaluaciones de su desempeño, y además de eso permitir el acceso a las fuentes de información que representan
cada uno de los expedientes que se conocen, porque aquí todo el mundo manejó todos los datos de los expedientes Calamar, de estos expedientes marítimos, ¿verdad? Sí. Que fueron Con nombres marítimos. Entonces no hay por qué De ahora... toda la fauna marina. Sí, entonces no hay, Fauna marina, sí. no hay razón ahora para restringirlo, pero si me permite, doctora, quisiera ir Mira, lo que vimos ayer en la Fuerza del Pueblo es que nosotros tenemos una gran preocupación por lo que vemos que se avisora en el horizonte de la República Dominicana. Nosotros vemos que estamos inaugurando un periodo de gobierno nuevo, pero que el gobierno ha cumplido sus 100 días, y en esos 100 días el gobierno no se ha relanzado. Es como si hubiese un cansancio y como si hubiese desde el mismo gobierno una incompetencia para afrontar los grandes problemas nacionales. Tú ves, por ejemplo, que este muchacho que está ahora en el Intran, prácticamente hay que sacarlo corriendo del control de Sur, ¿verdad? Lo llevamos al Intran, deja el Sur, evidentemente en un estado de crisis, pero se encuentra en el Intran y los tapones ahora son peores que antes y la organización del tránsito no avanza. Ahora, ¿por qué todo eso se da? Porque en los últimos tiempos, y la gente no le gusta que lo digamos, después de los gobiernos del presidente Fernández, aquí no se ha tomado una sola decisión que tienda a resolver el problema de tránsito en la República Dominicana. Revisen, ¿se ha hecho algún elevado? ¿Se ha hecho algún corredor? ¿Se han ampliado? Nada. Y lo que se ha intentado ha fracasado. Este gobierno, por ejemplo, tratando supuestamente de disminuir el acceso de la gente que viene del Cibao a la República Dominicana, trató de trabajar el metro de los Alcarrizos, ¿verdad? Bueno, pero lo está llevando a todos los Alcarrizos. No, menos, pero sí, tienen 4 años. Tienen 4 años y ahora lo que están revisando que empezó, que hay algunos de los lugares donde se construyó que están dañados y va a haber que reconstruirlo. Y cuando Leonel fue presidente, señores, lo hizo en menos de 4 años, hizo el metro en una distancia mayor. Esta gente concluyeron un periodo, ofrecieron esa solución y no la tienen. Esta gente prometieron que iban a alargar la distancia de, creo que en Santo Domingo Norte del metro. No han hecho nada.